está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Buenas noches, bienvenidos a Diálogos con Sentido y Esperanza. Bueno, esta actividad está siendo auspiciada por la Corporación Obras de CAF de Chile. CAF fue fundada en 1937 por don Santiago Bovicio en Argentina. Durante estos últimos 87 años, CAF se ha expandido en el mundo. Actualmente tenemos sedes en toda Sudamérica, a excepción de algunas islas y de las Guyanas, en Panamá, en Costa Rica, en México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Portugal, España, Italia, Francia, Alemania, en Togo y Benín, que quedan en África, en Israel, Japón y Australia. Para quienes nos visiten por primera vez, CAF es una reunión de almas al encuentro de su liberación interior a través de un método individual exterior. Uno de los principios fundamentales de CAF es que todos los seres humanos tienen derecho a sentir, pensar y decidir sobre sus vidas sin la intervención de otros, siempre que se hagan responsables de las consecuencias de sus elecciones. Nuestro expositor de hoy, Gabriel Traverso, y el título de su exposición, Egoencia, actuar desde la autenticidad. Gabriel es miembro de CAF desde hace 56 años y gran parte de ese tiempo ha acompañado y colaborado con el proceso de desenvolvimiento de otros compañeros de camino. Bienvenido, Gabriel, muchas gracias por estar hoy con nosotros y tiene la palabra. Bueno, como decía Marcela, este es el segundo, la segunda presentación, ponencia sobre este tema de la egoencia. Tuve la oportunidad de escuchar el video hace un par de días de la presentación anterior, no pude asistir por compromisos familiares que presentó Fabiana Mastrangelo, y me pareció muy bonito, muy interesante, y yo diría bastante complementario con lo que voy a exponer hoy, porque ella hizo un recuento histórico del concepto de la egoencia en CAF, en las diferentes personas que han puesto el tema, fundador de CAF Santiago Bovicio, después el siguiente director de CAF que fue Jorge Waxenberg, y así sucesivamente puso una serie de expresiones y significaciones de este concepto, etcétera. Así que eso, ojalá puedan acceder al video los que no asistieron a la presentación de Fabiana. Yo, en cambio, voy a plantearme desde otro punto de vista, en lugar de hacer un recuento, porque eso ya está hecho y no sabría tampoco, no tendría tanta información como tiene ella, sino que voy a presentar más bien una secuencia y hacia dónde apunta y cómo llegar eventualmente a esto que todavía no sabemos qué significa mucho esta palabra, en realidad, ¿no? Yo le contaba ayer en la conversación que tuve con María Marcela y Angélica, que no uso mucho este término, ¿no? El término porque es una palabra que no está en el diccionario de la Real Academia, por lo tanto, un neologismo. Algunos pensábamos que era solamente de CAF, pero en realidad lo han empleado algunas otras personas. Justamente en la ponencia de Fabiana, alguien que intervino después en el diálogo mencionó a un filósofo, escritor, historiador colombiano, Fernando González Ochoa se llama, y él
hace ya 100 años o más de 100 años, hablaba de egoencia y le gustaba mucho el término de la personalidad egoente, y etcétera, etcétera, ¿no? El énfasis de él es un poco distinto al que empleamos nosotros en CAF. El énfasis de él es como opuesto a la vanidad. Y no es tan opuesto en realidad, no es tan perdón, no es tan diferente a lo que empleamos nosotros, ¿no? Porque finalmente vanidad significa, como lo expresaba él también, que no accede a la esencia, a la sustancia del ser humano. Alguien vano es alguien que no accede a su propia esencia. Y eso yo lo llamo inauténtico. La persona auténtica, la autenticidad, tiene que ver con poder acceder a lo esencial nuestro. ¿Qué significa una esencia? Digamos, ¿no? Es aquello, podríamos decir, que no puede dejar de ser lo que es, digamos, si está. Por ejemplo, entre paréntesis, la palabra espíritu significa esencia, ¿no? El espíritu de algo es su esencia. Por lo tanto, la esencia del ser humano es el espíritu. La autenticidad, por lo tanto, tiene que ver cuando yo me expreso y hablo y muestro y me manifiesto desde mi espíritu. Yo en esta ponencia voy a hablar preferentemente, más que de espíritu, usar la palabra persona, entendiendo que persona es exactamente en nosotros nuestra esencia, ¿no? Es otra expresión, pero que es más cotidiana, ¿no? En la palabra persona a veces se usa, hay un psicólogo muy conocido que es Carl Jung, que él lo usaba en otro sentido, él usaba la palabra persona como la máscara del ser humano, ¿no? Porque se dice que una de las orígenes de la palabra es de una palabra griega que se usaba en el teatro griego para expresar la máscara, que se usaba para representar distintos personajes, ¿no? Entonces, por lo tanto, para él es algo, una apariencia más externa de uno. La palabra persona la toman muchos los filósofos de la línea alemana, especialmente Max Scheler, y de ahí la toma Viktor Frankl, la toma también la línea humanista con Carl Rogers, en el sentido del origen latino, que viene de personare. Personare significa lo que suena, lo que habla, la voz interna, lo que habla en mí, ¿no? Y eso es el espíritu, por decirlo, ¿no? Mi esencia, ¿no? Ahora, estaba reflexionando hace un rato, ¿no? Respecto a algo que nunca se me había ocurrido pensar un poco, pero ¿cómo podemos relacionar la palabra egoencia? ¿Con qué otra cosa lo podemos relacionar? Desde luego, ego en griego significa yo. Y yo lo relaciono egoencia con esencia, justamente, ¿no? O con presencia. Cuando hablamos de presencia, no nos referimos a la presencia física de alguien. Nos referimos justamente a que está la persona, está su esencia presente. Y eso es también, está relacionado con la esencia y con la egoencia. Entonces podemos ir ya adelantándonos algunas acepciones, algunas significaciones que nos resuenan en relación a esta palabra. Tampoco la uso tanto, no solamente porque no es una palabra conocida habitualmente, salvo por nosotros, lo que hemos participado en el café más tiempo, hemos escuchado el término, sino también porque y otra cosa que rima con egoencia es consecuencia. La egoencia es la consecuencia de un proceso, de un trabajo. Es la expresión de lo que yo he trabajado en mí para llegar a ser auténticamente yo como persona, ¿no? ¿Sí? Entonces,
nosotros lo que nos interesa en un trabajo espiritual es el proceso para trabajar y encontrar cómo se expresa finalmente en la práctica, en la acción, en la vida cotidiana, ese trabajo interior. Eso es la egoencia, ¿no? Por lo tanto, yo como título hablaba de egoencia y como la acción desde la autenticidad, es decir, desde vivir mi esencia como persona. Esto es importante porque muchas veces hablamos de alguien es auténtico porque se manifiesta libremente, espontáneamente de cualquier cosa, ¿no? Entonces, es muy auténtico. Pero muchas veces eso es pura reactividad, es más bien desde un rasgo de personalidad, en que se muestra así, más que de expresión de su esencia, que sería lo auténtico, en los términos que estamos empleando en este espacio, ¿no? Bueno, esos son algunos de los elementos que es importante ver. Y para poder llegar finalmente a la egoencia, lo que quiero hablar es del proceso. El proceso que me permite alcanzar es un estado o una actitud o una acción egoente, diferenciándola y aquí podemos ocupar el término de Francisco Ochoa, de González Ochoa, que es opuesto, es como la vanidad, ¿no? El vacío de sí. Vanidad estoy vacío de lo propio, de lo esencial mío. No tengo acceso a mi persona, a mi espíritu. Ahí uno se muestra en lugar de una postura auténtica, en una impostura. El vanidoso es un impostor. Es decir, en ese sentido, ¿no? El inauténtico es impostor, porque está en una impostura y no en su esencia, no en su autenticidad. ¿Sí? Cuando hablamos de esencia, de espíritu, no nos estamos refiriendo a la totalidad del ser humano. Nos estamos refiriendo a un aspecto. Y él habla de instrumentos del espíritu. Un instrumento es algo que me permite realizar algo, expresar algo, mostrar algo, ¿no? Y los instrumentos del espíritu que menciona Jorge Baxenberg son el cuerpo y el alma. Es decir, son parte de nuestra persona, también cuerpo y alma. Todos entendemos, yo me imagino, lo que es el cuerpo, ¿verdad? El concepto de alma es un concepto que es un poco más ambiguo porque podemos entenderlo de distintas formas. Alma viene del latín anima, que expresa esa parte nuestra en que están las emociones, está la vitalidad, está la energía, está lo que nos mueve, lo que nos anima de ánima, ¿no es cierto? Lo que nos anima, esa parte es el alma. Y a esto se refiere, a estos dos elementos nuestros que forman parte de nuestro ser, se refiere Baxenberg como cuerpo y alma. Piénsenlo ustedes en la música y los instrumentos musicales. Es evidente que los instrumentos no son la música, pero sin los instrumentos no nos llegaría la música, ¿no? La música la puede tener ya en el autor, ¿no? La puede tener en su mente, en su alma, en su espíritu más bien, ¿no? Y para poder expresarla y transmitirla necesita de instrumentos. Pero si a mí me pasan un cello, por ejemplo, a mí me encantan las suites de cello de Bach. Yo no sabría qué hacer,
ni siquiera sé leer la música y menos tocar el instrumento. Por lo tanto, para que sean instrumentos del espíritu, tengo que tener un dominio de ellos, un acceso, conocerlos bien. Y esto es un trabajo importante, el trabajo esencial. Por un lado, el cuerpo y alma son lo que nos permiten acceder al espíritu, y por otro lado, el espíritu se puede manifestar y expresar a través de cuerpo y alma. Esos son elementos importantes de comprender, porque el trabajo, fíjese usted qué interesante, el trabajo espiritual no se hace en el espíritu, se llega al espíritu, se trabaja en estos elementos, el yo trabaja con el alma y el cuerpo para poder acceder al espíritu. El cuerpo y el cuerpo y el alma se desarrollan, el espíritu no se desarrolla, no puedo hacer nada con el espíritu, lo que puedo hacer es alcanzarlo, llegar y desplegarlo, desenvolverlo, ¿no? Lo espiritual se desenvuelve, ¿no? Pero para eso tengo que llegar, y para eso necesito tener buenos instrumentos, instrumentalizados. Voy a poner acá en un esquema más bien de dimensiones para poder hacer ordenar esto, ¿no? El cuerpo y alma y espíritu como tres dimensiones del ser humano. Y estas mismas dimensiones, ¿no? Con otro nombre tal vez, con otro énfasis, lo usó Viktor Frankl. Y aquí se lo agrego en este. Él usó los términos griegos para cuerpo, soma, para alma, psique, psique, creo que se pronunciaría más griego, pero la psique para nosotros, y usó nous, que es la palabra en griego para espíritu, pero posteriormente ha hablado más de persona. Entonces, aquí vemos qué son. El soma tenemos claro lo que es el cuerpo físico, ¿verdad? El cuerpo físico que se expresa, pero el cuerpo anímico, la psique, es donde están nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo están en ese nivel. También la estructura de personalidad, nuestros rasgos de personalidad y nuestra estructura de personalidad también son estructuras psíquicas, no son personales. El alma y el cuerpo, la psique y el soma, viven en el mundo fáctico, viven en el mundo de los hechos, es decir, no son libres, ¿no? No son libres. Ellos afortunadamente tienen su propio mecanismo, yo no tengo que gobernarlos. Yo no elijo cómo fluye mi sangre, etcétera, etcétera, en el cuerpo, ¿no? Se maneja solo, hay una regulación organísmica, y lo mismo a nivel psíquico, a nivel emocional, yo siento algo, pero no lo elijo sentir, ¿no? Lo que puedo elegir es dónde me pongo para sentir algo determinado, si me pongo frente a un paisaje o si me pongo frente a una tormenta, ya que hablábamos de eso al comienzo, evidentemente mis sentimientos son distintos. Ahí, a nivel psíquico, también están las reacciones que tenemos, que no son elegidas, son reactivas. En cambio, la libertad está en el nivel del espíritu de la persona. Ahí tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Pero tengo que expresarme y manifestarme a través de la psique y el soma, ¿no? Pero aquí me falta un elemento que no lo puso Frankl, lo pone Lengle, que es otro elemento que él lo considera una dimensión del ser humano, que es el estar en el mundo, la trascendencia, el ir al mundo, a la acción, ¿no? Y ahí es donde yo voy a ubicar la egoencia. No toda acción con sentido es egoente, pero es una acción con sentido pleno, donde me vinculo, donde yo me brindo, donde yo me doy, donde yo me pongo a un servicio de algo, de alguien que me trasciende, es decir, está más allá de mí. Trascendencia, existencia son muy similares, no es lo mismo. Trascender es salir más allá de mí.
Frankl usaba el término autotrascendencia, ¿no? Trascenderme a mí como individuo. Y existencia viene de del latín ex sistere, que es también salir fuera, ir fuera, ¿no? La existencia se da en el mundo, se da en relación con otros, ¿no? Yo no existo solo centrado en mi propio ombligo, eh, eh, ¿no? Aunque también hay una relación interna conmigo, ¿no? Ahora, ¿quién integra todas estas partes del ser humano en esta visión antropológica? Ahí aparece el yo. El yo puse acá arriba libertad, pero el que actúa la libertad, el que actúa en la libertad, el que ejerce la voluntad es el yo. El yo representando a la persona. La persona no se expresa sola, necesita del yo que articule eso para que lleve eso a la expresión a través. Yo estoy hablando y ustedes me escuchan desde cuerpo a cuerpo, en el sentido de que mi voz está en el cuerpo y el oído de ustedes en el cuerpo y me escuchan a través de eso, ¿no? Eh, y eso, el que articula eso es el yo. El yo, el yo es el gran intérprete. Fíjese usted que nosotros interpretamos, yo estoy interpretando el concepto de coherencia, ¿no? Como el músico es un intérprete, el músico lee notas, pero las interpreta, es decir, la misma sinfonía tocada por una orquesta y por otra es distinta, es otra interpretación, ¿verdad? Nosotros, yo escucho la voz de mi persona, ¿no? Lo que habla en mí, lo escucho, lo escucho, no me habla en palabras, me habla a través de un sentimiento, de una emoción. Y el yo interpreta, yo interpreto eso, interpreto también mis sentimientos, algo me toca, algo me conmueve, y eso lo interpreto, lo significo. Porque nosotros, nuestra existencia, no transcurre en el mundo fáctico, sino que en el mundo de los hechos, sino que transcurre en el mundo de significados, en el mundo de mis interpretaciones de los hechos en los cuales vivo, en los cuales me muevo, ¿no? Y por lo tanto, estamos siempre en esa significación, en esa interpretación de la existencia, y es el yo el intérprete. El yo interpreta también las necesidades del cuerpo, interpreta los sentimientos que tengo en un momento dado, pero también interpreto el mundo, en esta trascendencia, en este contacto con el mundo externo. Yo soy interpelado por el mundo y eso lo interpreto. Eso me toca, me llega, lo tomo y a partir de eso decido qué hago con eso. Tomo una acción, ¿no? Y ahí aparece la acción responsable. Respondo por esa acción. ¿Sí? Mire, esto mismo lo voy a poner de una forma más irreverente, menos abstracta, que es, voy a usar una imagen que me gusta usarla mucho porque es gráfica y además la encuentro divertida, que la tomo de Gurdjieff Uspensky en un libro, hace referencia a esta imagen, solo que los significantes que le pongo son un poco diferentes, digamos, ¿no? Para referirme exactamente a lo que hablábamos recientemente, que son a ver, ahí está el gráfico que vimos recién, y vamos a poner esos elementos de gráfico en este carruaje. Claramente lo sólido, el cuerpo, aquí está representado por el carruaje mismo, ¿no? El que tira el carruaje, la fuerza, la energía, donde están, que representan las emociones del alma o la psique, ese es está representado por el caballo, por el animal. El espíritu es el pasajero, el que dice dónde quiero ir, a dónde quiero que me lleve
este carruaje. La trascendencia, ¿no es cierto? Hacia dónde voy, hacia dónde llevo esto, que es, me lleva a un mundo de acción con sentido, a donde yo voy a actuar hacia el mundo, después de ser tocado, después que he interpretado algo. Pero todo esto no sería posible, ¿no es cierto? Porque esto no se movería, no iría a ningún lado, o iría a cualquier lado, no necesariamente donde la persona quiere ir, sin ¿cómo se llama? El conductor, sin el que lleva el caballo, sin el cochero, ¿no? El cochero, por lo tanto, representa el yo, el que lleva las riendas, ¿no? El que escucha e interpreta lo que necesita su pasajero, el que sabe cómo conducir, ¿no? Porque ya instrumentaliza lo suficientemente a la psique, digamos, para que lo lleve, para que maneje lleve las emociones apropiadas, las fuerzas necesarias según por dónde voy a ir. El que también sabe manejar y llevar, tener en forma el carruaje, el cuerpo, es el yo, ¿no? Eso como para ubicarnos, digamos, un poco más en este lenguaje. Acá es fundamental, por lo tanto, la buena instrumentalización del carruaje, del carro mismo, del coche y del caballo, ¿verdad? Para poder llevar a la persona a su destino. Pero también hay veces que hay que atender a los animales. Ahora, aquí, algo que a veces no lo tenemos tan presente, un buen cochero, mientras esté trabajando como cochero, tiene que estar plenamente al servicio de la persona, desde luego, para ir llevarla a su destino, pero también pendiente de las necesidades de sus instrumentos, del cuerpo y del alma, ¿no? del soma y la psique. Y no de lo suyo. Él, cuando llegue a su casa, ¿no? a su propio lugar y ya no esté en trabajo, ahí aparece su vida propia. Pero mientras tanto, él no está en lo suyo. Él está simplemente, no, en lo suyo quiero decir con eso, en contenidos propios. No se detiene con los amigos a tomar cerveza en el bar mientras está llevando un pasajero, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué quiero representar con esta idea? Que muchas veces cuando el yo se identifica con roles, con funciones, con cosas que tiene, con ideas, con cosas materiales, cuando se identifica con eso, soy eso, ahí aparece el pseudo yo, ahí aparece el ego, ¿no? Un yo lleno de identificaciones, lleno de contenidos propios, y se olvida de la persona que tiene el carruaje, y se olvida de todos de sus instrumentos también de trabajo, el cuerpo y la psique, ¿no? Y el alma. Por eso que ese yo que mientras más desaparezca lo propio de yo, no lo propio como persona, eso tiene que estar, ¿no? No sé si me siguen la idea, pero eso es un poquito la importancia de trabajar en las desidentificaciones del ego. Cuando usamos el concepto de ego, habitualmente nos referimos a identificaciones yoicas, no al yo, yo libre. El yo libre es el yo desprovisto de esa identificación, para que pueda realmente ser el instrumento, la voluntad, representa la voluntad de la persona principalmente, pero también hay una voluntad psíquica, anímica y somática, digamos, que tiene que estar, llevarla a cabo, poder interpretarla y poder actuarla. Es referirme a, un concepto que no lo usamos habitualmente. Nosotros en CAF usamos mucho el término renuncia, cosa muy importante, pero nos referimos muchas veces a lo que llamamos la ascética de renuncia.
una ascética es un medio. Estos conceptos vienen de la, de la idea cristiana de la Edad Media, digamos, son tomados de ahí. Ascética para alcanzar, realizar la mística. Pero ascética, como se entendía, y como todavía se sigue entendiendo, si ustedes buscan en el diccionario, ascética es principalmente privaciones, privarse de placeres, privarse de esto, muchas veces llevado a un extremo, ¿no? En la, en la ponencia de Fabiana el otro día, ella recordaba a alguien, yo no me acuerdo quién era, pero alguien que mostraba, creo que fue don Santiago, Santiago Bovicio, el fundador, que después me corrigen los que estuvieron, si no es así, que hacía referencia a la ascética de ese tipo, a la ascética vacía de un contenido propio, solamente como privación de un monje que caminando pasaba por una casa, un albergue en que habían dos camas disponibles, una cama seca, bonita, y una cama mojada. Y él decidía acostarse en la cama mojada por ascética, ¿no? Eh, y después mostraban otra situación donde llegaba una madre con una hijita, llegaba al mismo lugar y, bueno, por cuidado de la niña, la pone a ella en la cama seca y ella, la madre, en la cama húmeda, en la cama mojada. Pero ahí no es, pues, no es ascética eso no es ascética, eso es una actitud de amor, de cariño a la hija, ¿sí? El cuidado a la hija. Si hubiera ido sola la madre, ni tonta se acuesta en la cama mojada, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra ascética tiene esa carga relacionada con todo este pasado, esta historia de estos sacrificios, como de esa manera puedo llegar a una mística, pero estoy centrado en mí, en ese tema, digamos, ¿no? Para alcanzar mi salvación o lo que sea. Yo por eso, en cambio, cuando hablo de actitud, es algo interno mío. Y cuando es algo interno mío, digamos, eso, eso ya es mística, ¿no? Cuando vivo en esa actitud, ¿sí? Y por eso quería rescatar una actitud que tiene pleno sentido, porque es lo que me lleva, lo que me permite llevar a la coherencia. Bueno, aquí lo voy a ver un poco rápido, porque son solamente algunas frases de ejemplo en cuatro mundos distintos donde puedo llevar yo esta actitud, ¿no? En el mundo externo, el entorno, el mundo en el cual me muevo, en el cual puedo actuar en la vida, el mundo relacional, el mundo eh, incluido, el mundo que participo con otros, el mundo interno, el yo conmigo, y el mundo trascendente, el mundo de la acción hacia el mundo, ¿no? Hacia el mundo externo. Y ahí, por ejemplo, ¿en qué se manifestaría, por ejemplo, en el mundo externo, en ese aspecto, la actitud de renuncia, en poder aceptar lo que es, en lo dado, en lo que no puedo elegir ni cambiar, ¿no? Este es el lugar donde estoy, este es el lugar donde nací, este es el cuerpo con el que nací, estas son en fin, ¿no? Los padres que uno no lo elige, que me tocaron, etcétera, 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 digamos. Todo eso, el mundo que me rodea, en el cual yo puedo, para que puedan entrar a mi realidad, tengo que aceptarlo, eso es lo que está. Aceptar no significa estar de acuerdo, significa simplemente lo dejo ser, lo dejo ser. Y al mismo tiempo dejar ir lo que ya se va, lo que ya no es actual, ¿no? Eh, el tiempo, en tanto sabemos, transcurre en una dirección, ¿no? Los años vienen, ¿no? Y no vuelvo atrás. El otro día conversábamos con alguien que decía
que, claro, no puede volver a elegir, no puede volver a cambiar algo que hizo, digamos. Lo que puedo hacer es, ¿qué es lo que hago con eso? Me puedo hacer cargo, responsable o ver. Soltar y dejar ir también es parte de esa actitud de renuncia. Lo mismo en el mundo relacional. Fíjense ustedes, muchas veces uno no se deja tocar por algo, por una emoción, por un sentimiento, por algo que me puede conmover, que es lo que me habla de un valor, de algo que siento como valioso. Ese dejarme ser, el dejarme tocar, es una actitud también de libertad. Eh, Porque para eso tengo que soltar la idea de lo que soy, de lo que tengo, de lo que es importante para mí. Cuando yo tengo la idea, a mí me gusta tal cosa y tengo tal gusto, me amarro a eso, no me abro a otros sabores, por ejemplo, en el caso de la comida o en el caso de la música o de cualquiera, de la cultura, de los lugares que pueden ser hermosos o no en el mundo externo, también de las personas. Tengo una idea, estas son las personas. Renunciar a esas ideas para dejarme, para abrirme, tener esa apertura, ¿no es cierto?, hacia los nuevos valores que puedan surgir. Y dejar ir lo que hoy ya no tiene un valor prioritario en la existencia. No me amarro a lo que ayer fue valioso para mí, pero hoy puede que aparezca algo más valioso o que haya cambiado la situación. Soltar eso también, ¿no? Eh, Esto desde luego es válido con las relaciones, con muchas cosas, digamos, ¿no? Desapego, ¿no? Es también parte de lo mismo. Desapego es también renuncia muchas veces. Sobre todo cuando nos relacionamos a lo que viene en el mundo interno, el desapegarse también tiene una raíz posible en desprenderse del ego, de esas identificaciones. Eso es parte de este nivel de mundo interno, de la relación conmigo, el diálogo interno conmigo. Diferenciarme de modelos ajenos para reconocerme en lo que es propio, en lo que es de mi persona, en lo que me habla en mí internamente. Lo mismo también es abrirme a mi conciencia moral, a mi propia conciencia, mi voz interna, que es la voz de mi persona, cuando se trata, la persona cuando se expresa en lo qué es lo correcto para mí, que no necesariamente es lo mismo para el otro, ¿no? Por supuesto estoy hablando de la persona, de la parte espiritual, el espíritu interno. También esto de vaciarse de identificaciones con lo mío, como decíamos recién, ¿no es cierto? Estos dos elementos, al menos que menciono, tienen que ver propiamente con la autenticidad, ¿no? La autenticidad tiene que ver, por lo tanto, con mi mundo interno. No solamente aquí aparece la autenticidad. La autenticidad es lo que me permito ser y lo que en la acción, es lo que muestro, digamos, de mí. También hay algo que está del mismo nivel que lo que yo reconozco como mi intimidad, algo que me es más íntimo. Ahí el pudor, por ejemplo, me ayuda a reconocer que esto es solo mío, no es tocado desde afuera, etc. También está ese otro polo, no solo el polo de la autenticidad, que es mostrar lo genuino, lo auténtico mío, lo que es propio de mi esencia, de mi persona, de mi espíritu. Y en el mundo trascendente, digamos, vemos esta apertura eh, interior para dejarme interpelar por el mundo. Superar los impedimentos que me dificultan responder al llamado. Así que yo creo que llegamos hasta acá para poder entrar en diálogo. No me había fijado de la hora. Disculpe. Carlos pregunta, ¿el cochero podría terminar amando e identificándose con la voluntad o el yo? ¿Cómo es eso? A ver, es que el cochero es yo. El cochero simboliza el yo. Eh, el-
Ahora, si el yo se identifica con cosas que tiene, con lo suyo, etcétera, ahí pasa a ser un mal cochero, porque se interrumpe, deja de escuchar a lo propio de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el- pueden ser identificaciones materiales, la gente que vive eh, para tener más elementos, más cosas, más riqueza, y no ve tanto al otro, ¿no? Ahí hay un abandono de lo propio, ahí hay un abandono de la esencia. Lo mismo también, por ejemplo, en el mundo intelectual. Hay personas en el mundo intelectual que defienden más su idea que la verdad que se supone que investigan o que están trabajando. Y entonces, etcétera. Esos son elementos que tienen que ver con identificaciones yoicas, digamos, y que por lo tanto pierden, con eso pierdo acceso a la persona. Dejo de ser un buen cochero, No, Martín, ¿no? ¿cómo me desidentifico? O sea, tengo un problema concreto hoy día. ¿Cómo ¿Qué parto? estamos entendiendo por identificación? ¿No? Eh, Identificarse es, como estoy usando el término, ¿no es cierto? Es yo soy eso. Eso sería una identificación. Eh, yo tengo un problema, tengo un dolor, pero no soy el dolor. Hay yo recuerdo, digamos, un libro que se escribió sobre Chitramana Maharshi de un autor inglés, discípulo de él, que en el último tiempo él tuvo un cáncer, ¿no? Y él no se quiso tratar, es lo que la vida me trae, no quiso tratarse. Y el que escribió el libro, digamos, sobre él, era un médico británico que era discípulo, y por lo tanto sabía que tenía que tener mucho sufrimiento. Entonces, el maestro abría el ashram donde llegaban los discípulos y llegaba en esta audiencia a este británico y le dice, pero maestro, usted debe tener un gran dolor. Y él le responde, el hombro duele. Eso es no identificación, ¿se dan cuenta? El hombro duele. Es decir, yo soy testigo a través del sentimiento que tengo en el cerebro de dolor que me dice que el hombro duele. Es decir, y por lo tanto él podía estar ahí sonriendo, recibiendo a los discípulos y hablando con ellos. Yo no digo que eso lo podamos hacer el resto tan fácil, pero eso muestra lo que es una no identificación. Cuando tú no estás identificado con algo, lo sueltas. Nosotros usamos muchas veces yo soy marino, yo soy, ¿no es cierto?, tal cosa, soy ingeniero, soy lo que sea. Pero lo estamos usando no necesariamente como identificación propiamente tal. Ese soy significa yo tengo ese rol, pero yo no soy el rol. Por lo tanto, cuando tú te bajas del barco, deja de ser marino. Si no estás identificado con eso, si no siempre sigue con la gorra puesta y con toda la cosa puesta, Lleva la ¿te fijas? felicidad. Y Claro. siento que la egoencia, que para mí es una palabra difícil, extraña, es con el trabajo del día a día que uno llega a ella, digamos, que según entendiera como el desarrollo de la presentación que hiciste. Entonces, y eso me refuerza el trabajo en CAF, cuando habla de un desenvolvimiento, el espíritu, la presencia se desenvuelve, decías tú, Un objetivo. con La felicidad más bien es el sensor que nos dice estás cumpliendo con tu objetivo, que es vivir con plenitud, que es realizar el sentido, para Frankl se realiza en el mundo, dando, entregando en aquello que te tocó, que te conmovió hacer, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, es un sensor, es el que te avisa que estás haciéndolo, estás viviendo adecuadamente, estás realizando esa vida. La coherencia no es algo que se busque tampoco en sí, por eso decía que es la consecuencia de ese vivir de esa forma. Y aquí hay un elemento que no mencioné, pero es lo que nos toca y lo que nos mueve finalmente, es ese misterio último que es el amor. El amor como esa fuerza que nos conecta, que nos une, y eso nos llega, y eso hace que eso es parte de nuestra existencia. Lo que nos llama y nos lleva a actuar y vivir eso externamente, ¿no? Eso es muy grande.
La coherencia tiene grado, evidentemente, digamos, ¿no es cierto? Y el grado último de un alma plenamente, un ser, una vivencia plenamente coherente, es un estado místico, un estado de unión con el todo, unión y comprensión del misterio en alguna de sus formas, pero digamos, es toda una gradación, es la consecuencia del trabajo que nosotros efectuamos en nuestra acción cotidiana, en nuestro estar en el mundo. Dice, el espíritu o persona o pasajero, su objetivo es entonces ir a la unión substancial llamada lo divino. Claro, podríamos ponerlo de esa forma, pero claro, es una abstracción que hacemos, ¿no es cierto? Porque ahí nos salimos de que el ser humano es estar en camino, digamos, sino que estamos ya poniéndolo como una meta. Y cuando estamos en una meta, buscamos, a ver, también recojo algo de Frankl a propósito de esto, que es la diferencia entre vivir con sentido e ir hacia el éxito, que es buscar directamente el resultado y no el proceso de ir hacia y alcanzar un valor. Por lo tanto, el estar en camino es el estar en el proceso de ir. No sé lo que voy a encontrar. No sé a dónde voy a llegar. No es lo fundamental. Lo fundamental es tener la dirección. Es ir es como cuando tú quieres subir una montaña y quieres llegar a la meta y te olvidas de mirar el paisaje, de ver el camino, lo que estás recorriendo, el valor del presente, de estar en cada momento, en cada paso, ¿no? Y vivirlo eso. Eso es el proceso. Y si lo vives plenamente, vas a llegar donde tengas que llegar, digamos. Si eso lo llamamos la unión mística, la unión divina, ojalá, eso sea. Pero no, no, no nos fijemos tanto en la meta, sino que en el proceso y en la dirección, por supuesto, en la dirección hacia algo, porque ir en camino es también ir en la dirección. Y no voy copiando el camino de otro, sino que, como dice Machado, se hace camino en la Antártica, o sea, voy haciendo el camino mientras recorro. A propósito del intérprete que hablábamos recién, el yo como intérprete, yo he hecho una interpretación de la coherencia, ¿verdad? Que a algunos les resuena bien, tienen, ¿no es cierto? Como en la música también hay resonancia en los instrumentos, o a otro puede que no les resuene porque no tiene la nota o yo no puse la nota que ellos quieren, etc. Y eso está bien, es legítimo. Y cualquier interpretación es otra manera de verlo y que también es válida y legítima. Y digamos, yo puedo acoplarme a eso. Acá es como para una coherencia de significaciones, digamos, y mostrarlo como una unidad de proceso, el tema. Creo yo que distintas miradas sobre este tema son válidas y por eso que era interesante que hubiera varias ponencias sobre este tema para después entonces hacer realmente un debate final, una mesa en que podemos intercambiar y resonar estas distintas interpretaciones que hemos hecho. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos